La carretera se extendía ante mí como un hilo negro infinito, cortando la oscuridad de la noche. Mis manos temblaban sobre el volante, con los nudillos blancos de tanto apretar. Mi respiración era un jadeo entrecortado, y las lágrimas caían por mis mejillas, dejando rastros salados que apenas notaba. Apretaba los dientes con tanta fuerza que un dolor agudo se extendía por mi mandíbula, como si mis molares estuvieran a punto de astillarse. El peso de las últimas semanas me aplastaba, un yugo invisible que me hacía encorvarme en el asiento. No podía seguir conduciendo en ese estado. Giré el volante con un movimiento brusco y detuve el coche en el arcén, con el motor aún rugiendo suavemente. Me aparté el cabello negro y sudoroso de la cara, lo sujeté con ambas manos y apoyé la cabeza contra el respaldo del asiento. Entonces grité, un grito desgarrador que me quemó la garganta, que reverberó en mi pecho y pareció arrancar cada emoción que había estado conteniendo. Grité hasta que mi voz se quebró, hasta que sentí que algo dentro de mí se liberaba, dejando solo un vacío ardiente. Mi corazón latía como un tren desbocado, amenazando con romper mis costillas. Mi mente era un torbellino de fuego, con cada pensamiento consumido por el dolor, la culpa y el miedo. Tomé varias respiraciones profundas, intentando calmarme, y solté mi cabello, que cayó en mechones desordenados sobre mis hombros. Miré por el parabrisas, pero solo vi la carretera desierta, iluminada por los faros de mi coche. No sabía a dónde iba, solo que necesitaba alejarme, lejos de la sangre, de los gritos, de los ojos vacíos de mi madre cuando me echó de casa. Apreté los puños, sintiendo las uñas clavarse en mis palmas, y me obligué a respirar más despacio, pero el recuerdo de Lucas, mi hermano menor, seguía quemándome por dentro. Hace 2 meses, mi vida aún tenía algo de normalidad, aunque frágil. Vivíamos en una casa modesta en las afueras de la ciudad, un lugar donde el césped siempre estaba demasiado alto y las paredes crujían con cada ráfaga de viento. Mi madre trabajaba turnos dobles en una fábrica y mi padre, antes un hombre risueño que nos llevaba a pescar al lago, ahora era una sombra atrapada por la demencia frontotemporal. Su diagnóstico llegó como un rayo hace un año, y desde entonces nuestra familia se deshizo como un castillo de naipes. Mi madre se volvió distante, agotada, sus ojos siempre rojos de cansancio o llanto. Lucas, mi hermano de 15 años, y yo nos convertimos en los pilares que sostenían lo poco que quedaba de nuestro hogar. Yo, con 23 años, dejé la universidad para cuidar de mi padre y ayudar a Lucas con sus tareas, sus miedos, su vida. Éramos un equipo, él y yo, contra el mundo que se desmoronaba. Pero hace un mes algo cambió. Lucas empezó a actuar extraño. Siempre había sido un chico sensible, con una risa que llenaba la casa, pero ahora se encerraba en su habitación, evitaba mis preguntas y apenas comía. Una noche lo encontré sentado en el borde de su cama, con los ojos rojos y el rostro pálido como la cera. Sus manos temblaban mientras me confesaba que tenía pesadillas tan vívidas que lo dejaban temblando. Me mostró sus brazos, tenía moretones oscuros, casi negros, rodeaban sus muñecas como brazaletes macabros. Sus uñas estaban amoratadas, como si algo las hubiera aplastado. Los moretones subían por sus antebrazos, desapareciendo bajo las mangas de su camiseta. Con manos temblorosas, se quitó el maquillaje que había usado para ocultar un ojo morado y un corte profundo en la mejilla, cubierto con una venda que apenas disimulaba la herida. Me lo mostró todo, y mi primer pensamiento fue que alguien lo estaba lastimando. Mi instinto me gritaba que lo llevara al hospital, que lo protegiera, pero él insistió, con una voz quebrada, que solo eran pesadillas. «No es real, Valentina», dijo, aunque sus ojos decían lo contrario. Había miedo en ellos, pero también algo más, una certeza aterradora, como si supiera algo que no podía decirme. Fui a hablar con mi madre, desesperada por ayuda. La encontré en la cocina, mirando una factura con los ojos vidriosos. Le conté todo, pero ella apenas levantó la vista.
Lucas probablemente se está metiendo en peleas en la escuela y no quiere admitirlo, dijo, encogiéndose de hombros. Sabía que, si seguía insistiendo, ella lo confrontaría con gritos, y eso solo empeoraría las cosas. Desde el diagnóstico de mi padre, mi madre se había vuelto una sombra de sí misma. Antes, Lucas y yo éramos sus tesoros. Ahora, éramos una carga que apenas toleraba. Mi padre, atrapado en su propia mente, pasaba de momentos de lucidez a episodios de paranoia y agresividad. Me tocó convertirme en la cuidadora de ambos. Vigilaba a mi padre cuando mi madre trabajaba y ayudaba a Lucas con sus tareas y sus miedos. Intenté mantenernos unidos, pero con el tiempo, mi único objetivo fue proteger a Lucas y a mí misma. Sé que suena egoísta, pero era todo lo que podía hacer. Intenté hablar con Lucas de nuevo, pero él se cerró aún más. Empezó a dibujar en un cuaderno que nunca me dejaba ver. Figuras oscuras, ojos brillantes, cosas que parecían humanas, pero no lo eran. Una noche lo escuché murmurar en sueños, palabras que no entendía, como si hablara en un idioma extraño. Me senté junto a su cama, con el corazón en un puño, y noté que su almohada estaba salpicada de gotas de sangre. No supe qué hacer, solo lo abracé hasta que despertó, temblando y empapado en sudor. «No mires por la ventana, Val», susurró, con los ojos fijos en la oscuridad. Miré, pero no vi nada más que el reflejo de la luna en el cristal. Hace una semana todo se derrumbó. Mi padre salió de casa a medianoche, descalzo y murmurando cosas sin sentido. Mi madre estaba en el turno nocturno y Lucas dormía en su habitación. Pensé que podía alcanzarlo rápido y traerlo de vuelta antes de que alguien notara nuestra ausencia. Todo iba a estar bien, me repetía. Pero mi padre corría como si algo lo persiguiera, zigzagueando por las calles oscuras del vecindario. Hablaba de las estrellas, diciendo que sentía que movían su sangre como mareas. Lo seguí durante casi una hora, corriendo tras él, suplicándole que se detuviera. Cuando finalmente lo alcancé, estaba exhausto, mirando el cielo con una mezcla de miedo y fascinación. Sus ojos brillaban con una intensidad que no reconocí, como si viera algo que yo no podía. Lo llevé a casa, con el corazón acelerado y los pulmones ardiendo. Fui directo a la habitación de Lucas. Si había tenido una pesadilla, querría que estuviera con él hasta que se calmara. Subí las escaleras a toda prisa, con un nudo en el estómago. Solo estuve fuera unos 40 minutos, así que todo debería estar bien. Pero una voz en mi cabeza me gritaba que revisara, que algo estaba mal. Entré en su habitación a oscuras y tropecé con algo resbaladizo. Caí al suelo y mi mano buscó el interruptor de la luz. Cuando lo encendí, el mundo se detuvo. La sangre cubría todo, la sábana negra de Lucas, su almohada blanca, el suelo junto a la cama. Salpicaduras rojas trepaban por las paredes, casi alcanzando el techo. Era como si alguien hubiera pintado la habitación con sangre. La ventana estaba abierta de par en par y una brisa fría entraba, moviendo las cortinas. Corrí hacia la ventana, buscando a alguien, cualquier cosa, pero el patio estaba vacío, solo iluminado por la luz pálida de la luna. Grité su nombre, con mi voz quebrándose en el silencio. Revisé cada rincón de la habitación, pero no había rastro de él. Encontré su cuaderno bajo la cama, abierto en una página con un dibujo. Había una criatura con alas enormes, ojos azules y un cuerpo cubierto de pelaje gris. Las palabras marcada estaban garabateadas en un margen, rodeadas de líneas frenéticas. No entendí qué significaba, pero el dibujo me heló la sangre. Llamé a la policía, con la voz temblando tanto que apenas podía hablar. Cuando llegaron, revisaron cada rincón de la casa. Me dijeron que nadie podía perder tanta sangre y sobrevivir. No encontraron a Lucas. Mi madre llegó poco después y cuando vio la escena, se derrumbó. Me miró con ojos llenos de odio y me culpó. «¡No debiste dejarlo solo!», gritó, antes de echarme de casa. Mi padre fue internado en una residencia al día siguiente,
Y yo me quedé sin hogar, sin familia, sin nada más que mi coche y una bolsa con algo de ropa. El cuaderno de Lucas estaba en mi mochila, pero no había tenido el valor de abrirlo de nuevo. Me recompuse lo suficiente para encender la radio, esperando que algo de música ahogara el caos en mi mente, pero ninguna estación funcionaba. Solo había estática, un zumbido constante que me ponía los nervios de punta. Dejé un canal encendido y seguí conduciendo, con la esperanza de encontrar un motel, o mejor aún, un bar donde pudiera ahogar mis pensamientos en algo fuerte. De repente, la radio crujió y una voz masculina irrumpió, clara y cálida, como si hablara directamente a mí. ¿Eres un viajero perdido? ¿Buscas un lugar al que pertenecer? ¿Un refugio para tu vida llena de estrés? Un jingle alegre sonaba de fondo, contrastando con el tono casi hipnótico de la voz. El paradero del crepúsculo es lo que necesitas. Toma la siguiente salida a la derecha y ven. ¡Estamos contratando!, exclamó el hombre antes de que la radio se apagara por completo. Solté una risa nerviosa, sorprendida por lo absurdo de la situación. No sabía qué me impulsó a seguir. Tal vez era la curiosidad, o quizás la desesperación de necesitar un trabajo, un propósito, algo que me anclara después de perderlo todo. Estaba en medio de la nada. Solo había una carretera interminable flanqueada por campos oscuros. Pero tras unos 15 minutos, un desvío apareció de la nada, como si la carretera misma lo hubiera conjurado. Agarré el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos y giré a la derecha. Al final del camino, vi un paradero enorme, un edificio blanco con bordes rojos que parecía brillar bajo la luz de la luna. Un letrero gigante con la palabra comida destacaba en letras rojas y supuse que se iluminaría aún más en la noche. Otra sección del edificio, mucho más grande, tenía palabras pintadas en el lateral: dormir, TV y combustible. El letrero principal, paradero del crepúsculo, estaba montado en un tablero blanco bordeado de luces rojas, con letras azules que parecían pulsar con vida propia. Las bombas de gasolina eran rojas, con detalles blancos y azules, y varios camiones estaban estacionados alrededor, con logotipos de empresas que no reconocí. Aparqué mi coche y salí, sintiendo el aire fresco de la noche en mi rostro. El silencio era pesado, roto solo por el zumbido lejano de los insectos. Mientras caminaba hacia la entrada, noté algo extraño. Las luces del letrero parecían parpadear en un patrón, como si intentaran decir algo. Me detuve un momento, tratando de descifrarlo, pero el frío me empujó a entrar. El aroma a pollo frito y pan recién horneado me golpeó, despertando una hambre que no sabía que tenía. Los pisos, a cuadros blancos y negros, y las máquinas de refrescos retro me hicieron sonreír, aunque no entendía por qué. Las mesas eran blancas, con bordes rojos, los mostradores azules y blancos, y las paredes estaban cubiertas de cuadros que parecían contar historias. Me acerqué a ellos, incapaz de resistir la curiosidad. El primer cuadro mostraba una granja rodeada de maizales dorados bajo un cielo despejado. Un hombre mayor, una mujer y un perro estaban sentados en el porche, con expresiones serenas. 4 espantapájaros, cada uno con una cara distinta, estaban dispersos entre los maizales. La placa decía: Granja Esperanza, 1701. El detalle era tan vívido que podía imaginar el crujir de las hojas de maíz en el viento. Pero algo en los espantapájaros me inquietó. Sus rostros parecían demasiado humanos, como si pudieran girar la cabeza y mirarme. El siguiente cuadro era una ciudad de edificios de apartamentos que se extendían hasta el horizonte. Los detalles eran impresionantes. Personas diminutas en las ventanas, autos de modelos desconocidos estacionados, luces parpadeando en algunas ventanas. En un campo de hierba al fondo había algo que no podía distinguir del todo, como una sombra moviéndose. La placa decía: Villa Sombra, 1900
97. Sentí un escalofrío, como si la sombra me estuviera observando. Otro cuadro más grande mostraba un sol ardiente sobre un colegio rodeado de césped impecable. Un campo de fútbol se extendía al fondo y más allá, un sol azul apenas visible asomaba entre los árboles. Figuras pequeñas estaban pintadas en las ventanas y un jardinero trabajaba frente al edificio. La placa decía Instituto Cresta Verde, 2017. Sentí un calor extraño al mirar el sol, como si el cuadro estuviera vivo. Me acerqué a un último cuadro, atraída por una luz cegadora que iluminaba una casa. Una figura gris, apenas humana, estaba parada frente a ella, con ojos que parecían brillar. Pero antes de que pudiera examinarlo más, alguien tocó mi hombro. «Hola», dijo un hombre con cabello corto y rojizo, ojos verdes que parecían brillar bajo la luz del comedor. Vestía pantalones negros, botas, una camiseta negra y un cinturón rojo con una pistola en la cadera. Un reloj blanco relucía en su muñeca. Era alto, musculoso, como si pudiera levantarme sin esfuerzo. «Hola», respondí, tosiendo nerviosamente, sorprendida por su presencia. «Me llamo Marcos. ¿Vienes por el puesto vacante?», preguntó, metiendo las manos en los bolsillos. Me pregunté por qué se acercó a mí entre la multitud de clientes comiendo y charlando. No estaba segura de querer un trabajo, pero algo en mí gritó que sí, que necesitaba esto. Sacudí la cabeza para aclarar mis pensamientos y forcé una sonrisa. Sí, escuché el anuncio en la radio mientras pasaba. Decidí venir a ver de qué se trataba, dije con sinceridad. Marcos extendió la mano y la estreché, sintiendo la firmeza de su agarre. «Ven conmigo al cuarto trasero para ponerte al día», dijo, indicándome que lo siguiera. Mientras caminábamos entre el bullicio de los clientes, el aroma a café fresco, pan y pollo frito llenaba el aire. Los empleados vestían uniformes negros con cinturones rojos, excepto los cocineros, que llevaban uniformes blancos con los mismos cinturones. No reconocí ninguna marca en los empaques de comida o bebida, y eso, extrañamente, me dio una sensación de calma. Entramos en un cuarto trasero lleno de objetos, cuadros, fotos en blanco y negro, mapas antiguos y estantes con libros y artefactos que parecían sacados de otra época. Un mapa en la pared mostraba carreteras que no reconocí, con nombres como Camino de las Sombras y Ruta del Olvido. Marcos me señaló una silla frente a su escritorio. Me senté, y una calidez inexplicable me envolvió, como si el lugar mismo me abrazara. Marcos se sentó y deslizó un folleto rojo hacia mí. «Buscamos personal para el turno nocturno, solo para el comedor. Toma, lee esto», dijo. Abrí el folleto y leí las primeras páginas, escritas en una fuente clara, pero con un tono que me puso los nervios de punta. «Bienvenido al paradero del crepúsculo. Durante el día atendemos a clientes regulares. Trátalos con respeto y cuidado. Por la noche, nuestra clientela cambia. Sigue estas reglas al pie de la letra. No salgas del edificio durante tu turno. La basura se saca a las 7:30 de la mañana, no antes. Si ves una criatura afuera, no salgas a enfrentarlas, déjala en paz». Todos los empleados visten el mismo uniforme, camiseta negra, pantalones negros, cinturón rojo o azul y botas. Si ves a alguien detrás del mostrador que no lleva este uniforme, mátalo con tu arma de servicio sin dudar. Un cuervo aparecerá a veces en la ventana de autoservicio. Es inofensivo. No intentes ahuyentarlo ni interactuar con él más allá de lo necesario. Nunca vayas al otro lado del edificio por ninguna razón. Nunca salgas con un camionero, bajo ninguna circunstancia. No intentes conocer a tus compañeros durante tu primer mes. Mantén las interacciones al mínimo. Tu arma de servicio es tu amiga. Úsala a tu discreción. Parpadeé varias veces, releyendo la lista. Las palabras criatura, matar y arma de servicio resonaban en mi cabeza,
El resto del folleto narraba la historia del paradero, algo sobre su fundación en 1699 y su propósito como un refugio para los perdidos. Estaba tan absorta que no noté que Marcos había colocado 2 cinturones frente a mí, uno rojo y uno azul, cada uno con una funda vacía. Sin pensar, tomé el cinturón azul. Algo en su color me atrajo como si hubiera sido hecho para mí. Marcos alzó una ceja y su expresión cambió a una de sospecha. ¿Qué? Pregunté, sosteniendo el cinturón con firmeza. Nadie escoge el azul, dijo con una voz más grave, casi como si estuviera evaluándome. Quise preguntar por qué, pero una voz interna me dijo que callara. El azul me había llamado desde que vi el letrero afuera, y elegirlo fue instintivo. Marcos me entregó un uniforme azul, botas a juego y una camiseta negra. No necesitas firmar nada, dijo. Ve al baño de empleados y cámbiate. Tu turno empieza cuando el sol se ponga. El uniforme azul me quedaba perfecto, como si estuviera hecho a mi medida. Me hice una coleta alta y toqué la funda vacía en mi cadera, preguntándome por qué no me habían dado un arma. Los cocineros trabajaban en la cocina sin mirarme, moviéndose con una precisión casi robótica. Los cajeros, todos con cinturones rojos, me sonreían y saludaban de vez en cuando, pero recordé la regla 6 y no intenté acercarme. Había algo extraño en sus sonrisas, como si fueran máscaras. Mientras esperaba en el comedor, ayudando a limpiar mesas, observé a los clientes diurnos, camioneros con camisas de franela, familias con niños ruidosos, viajeros solitarios con maletas gastadas. Todo parecía normal, casi acogedor. Pero conforme el sol se ponía, el ambiente cambió. Una compañera, una mujer alta con el cabello recogido en un moño, gritó desde el mostrador: «¡Hora de tu turno, Valentina!». Me quedé helada. No le había dicho mi nombre a nadie, ni siquiera a Marcos. ¿Cómo lo sabía? «Entendido», respondí, forzando una sonrisa. No sabía su nombre, y no iba a preguntar. La regla 6 resonaba en mi cabeza como una advertencia. No iba a romper ninguna regla el primer día. El paradero cobró vida con la noche, el estacionamiento se llenó de autos y camiones, y el comedor se convirtió en un caos organizado. Los clientes eran diferentes ahora. Algunos tenían ojos vidriosos, otros hablaban en susurros, y algunos parecían mirar a través de mí. Me movía entre las mesas, tomando pedidos y sirviendo comida, sintiendo una energía extraña en el aire. Por un momento, me sentí viva, como si el bullicio del lugar llenara el vacío en mi pecho. Pero entonces, alguien me agarró de la muñeca. Un hombre me jaló hacia él con fuerza, como si tuviera derecho sobre mí. Su mano estaba húmeda, y el olor a tabaco rancio y cebolla me golpeó. Sentí su barriga sudorosa contra mi cuerpo mientras me acercaba. «¿Qué tal si damos un paseo, pequeña?», dijo, relamiéndose los labios con una sonrisa torcida. «Suélteme. No voy a ningún lado con usted», respondí, tratando de mantener la calma. Lo miré a los ojos y mi corazón se detuvo. Eran completamente negros, con puntos blancos brillando como estrellas. Mi cuerpo se tensó y apreté los dientes, luchando contra el impulso de gritar. Sentí miedo, un miedo visceral, como si estuviera frente a algo que no pertenecía a este mundo. Intenté alcanzar mi arma, pero la funda estaba vacía. Mis manos temblaban y las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos. Regla 5. Nunca salgas con un camionero por ninguna razón. «No voy», dije, con la voz quebrándose. Él soltó mi muñeca con una risa baja y salió del comedor, caminando hacia un camión negro estacionado en las bombas de gasolina. Me quedé allí, temblando, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me desmayaría. Miré a mi alrededor, pero nadie parecía haber notado lo que pasó. Los clientes seguían comiendo, los cajeros sonreían y los cocineros trabajaban sin pausa. Me acerqué a la ventana más cercana, buscando aire, buscando algo que me anclara.
El estacionamiento estaba vacío ahora, pero algo se movía en la oscuridad al otro lado del edificio. Cuando giró su cabeza hacia mí, lo vi claramente. Una criatura corrió hacia la ventana, deteniéndose justo frente al cristal. Era hermosa y aterradora, cubierta de pelaje gris plateado, con alas enormes plegadas como un manto, llenas de patrones en tonos púrpuras, azules y rojos. Sus ojos eran azules, profundos, como pozos sin fondo. Parecía un humanoide con rasgos de polilla, con antenas delicadas que vibraban ligeramente. Mi temblor empeoró, y mi mente gritaba que no era real, que no podía serlo, pero no podía apartar la mirada. Era idéntica al dibujo en el cuaderno de Lucas. Algo me empujó a acercarme. Puse mi mano en el cristal, sintiendo el frío contra mi palma. Miré a mi alrededor, pero nadie notaba a la criatura. Era como si solo existiera para mí. Entonces, una voz resonó en mi cabeza, rascando mi cerebro como uñas en una pizarra. «Las barreras están cayendo», dijo. «¿Qué significa eso?», pregunté, con la voz temblando, apenas un susurro. «Lo sabrás a su tiempo, Marcada», tiseó la criatura con un tono que era a la vez amenaza y promesa. «¿Vienes a matarnos?», pregunté, sin saber por qué esas palabras salieron de mi boca. «Fui atraída a ti, como tú a mí», respondió. Luego se giró y caminó hacia la oscuridad, con sus alas ondeando como una capa. Quise seguirla, quise saber más, pero la regla 2 me detuvo. No confronte a las criaturas afuera. Me quedé allí, con la mano en el cristal, preguntándome si estaba perdiendo la cabeza. ¿Era esto real? ¿O estaba atrapada en una pesadilla, aún en mi coche, soñando? Un grito desgarrador desde la cocina rompió el trance. Era un sonido que helaba la sangre, pero nadie en el comedor reaccionó. Los clientes seguían comiendo, los cajeros seguían cobrando, como si el grito no existiera. Corrí hacia la cocina, empujando la puerta batiente con fuerza. Los cajeros estaban congelados, con billetes en las manos, como maniquíes. El aire se sentía pesado, cargado de algo que no podía nombrar. Antes de que pudiera procesarlo, algo me golpeó desde un lado, derribándome al suelo. El impacto me dejó sin aire y el dolor explotó en mis costillas. Abrí los ojos y vi una criatura inclinada sobre mí. Llevaba una camiseta negra y pantalones, pero no tenía cinturón rojo ni azul. Su cabello era negro y desordenado, pero su rostro era una pesadilla, sin ojos, solo cuencas vacías. Dientes afilados sobresalían de su boca, y una oreja deforme colgaba a un lado, como si hubiera intentado imitar a un humano y hubiera fallado estrepitosamente. Gritó. Era el mismo sonido que me atrajo, un chillido que resonó en mis huesos. Regla 3. Mátalo con tu arma. Pero mi funda estaba vacía. Intenté moverme, pero la criatura me sujetó con fuerza. Sentí algo afilado clavarse en mi costado, y el dolor fue tan intenso que grité, retorciéndome bajo su peso. Golpeé su rostro con mi puño, pero no se inmutó. Grité por ayuda, pero el silencio de la cocina era ensordecedor. Nadie venía. «¡Suéltame!», grité, mientras la criatura me arrastraba por el suelo, con sus garras clavadas en mi carne. El dolor me nublaba la vista, pero vi que abría una puerta trasera. La brisa fría golpeó mi rostro y vi figuras moviéndose en la oscuridad afuera. Algunas caminaban en 4 patas, otras volaban, otras parecían humanas, pero no lo eran. La criatura se inclinó y hundió sus dientes en mi hombro. El dolor fue indescriptible, como si cada nervio de mi cuerpo estuviera en llamas. Grité, y mi voz se quebró en un sollozo. Lágrimas corrían por mi rostro mientras intentaba liberarme. La criatura levantó la cabeza, con sangre goteando de sus dientes, y lamió mi cara con una lengua viscosa. «Tu hermano gritó igual cuando desgarré su pierna», tiseó. «Sabes igual». Mi mente se apagó. Todo se volvió blanco.
un zumbido estático que ahogaba el mundo. Cuando volví en mí, tu lengua estaba en mi mejilla, dejando un rastro de baba. ¿Lloras igual?, se burló. Algo en mí se rompió. Grité, un sonido primitivo que venía de lo más profundo de mi ser. Mi mano libre alcanzó la funda y esta vez sentí algo frío y metálico. Mi arma. No sabía de dónde había salido, pero no me detuve a pensar. Mi mano temblaba mientras apuntaba y la criatura alzó su garra, lista para golpear. Disparé y el estruendo llenó la cocina. Sentí sus garras rasgar mi rostro, cortando la piel como papel. El dolor era cegador, pero cuando abrí los ojos, la criatura estaba muerta, con la cabeza destrozada en el suelo. Me quedé allí, jadeando, con la sangre corriendo por mi rostro. Podía sentir las heridas en mi hombro, mi costado y mi cara, pero aún tenía un ojo. Con un esfuerzo sobrehumano, me puse de pie, tambaleándome. Miré la puerta trasera, aún abierta, y vi las figuras en la oscuridad, criaturas que no pertenecían a este mundo. Arrastré el cadáver de la criatura hasta la puerta y lo empujé afuera con el pie, cerrando la puerta de un golpe. No iba a romper la regla 1. Caminé cojeando por la cocina, ignorando el dolor que recorría mi cuerpo. Los cocineros trabajaban como si nada hubiera pasado, moviéndose con esa precisión robótica que me ponía los nervios de punta. Al pasar por la ventana de autoservicio, escuché una voz. «Hola», dijo un cuervo, posado en el alféizar. Sus ojos negros brillaban y su plumaje parecía absorber la luz. «Hola, necesito un botiquín», tosí, sintiendo la sangre correr por mi brazo. «No perteneces aquí», dijo el cuervo, ladeando la cabeza. «Creo que tienes razón», susurré, con la voz rota. «El paradero resistirá, pero tú no», dijo, antes de tomar un puñado de papas fritas y volar. La presencia del cuervo me trajo una calma extraña, como si sus palabras fueran una verdad que ya sabía. Este no era mi lugar. Cojeé hasta la oficina de Marcos y entré sin tocar. Él estaba sentado en su escritorio, mirando unos papeles, como si no hubiera escuchado el caos en la cocina. «Marcos», dije, con la voz débil. «No pareces sorprendido», dije, molesta porque no había venido para ayudarme. Él levantó la vista y suspiró. «Nadie escoge el azul», murmuró, levantándose para tomar un botiquín de un cajón. «Siéntate». Me senté, temblando, mientras él limpiaba mis heridas con gasa y una pasta que olía a fresas y chocolate. El dolor disminuyó ligeramente, pero mi mente seguía girando. «Renuncio», dije, con la voz firme a pesar de todo. «Lo sé», respondió Marcos, mientras terminaba de vendar mi costado. «Esto te ayudará a sanar sin necesidad de un hospital, pero debes descansar». Sacó una mochila azul de debajo del escritorio y comenzó a llenarla con cosas. Un libro grueso con una cubierta de cuero azul, una billetera con dinero, una linterna y otras cosas que no alcancé a ver. El paradero es un santuario para los infectados, por lo que se filtra en nuestro mundo. Antes había 6 lugares como este, ahora solo quedan 4. Todo lo que necesitas saber está en este libro. «¿Qué es este lugar?», pregunté, con la voz temblando. «¿Por qué me contrataste sin preguntas? ¿Qué significa el azul?». Marcos me miró con ojos cansados. «No puedo explicártelo ahora. Cuanto más tiempo te quedes, más peligro correrás. Tienes que irte. Toma el libro, lee, y por los dioses, sobrevive». Me entregó la mochila y la billetera, y prácticamente me empujó fuera de la oficina. Mientras pasaba por la cocina, los empleados me miraban, sonriendo sin parpadear, con ojos que ahora notaba eran demasiado blancos, demasiado brillantes. Corrí hacia la puerta principal, sintiendo el dolor recorrer mi cuerpo con cada paso. El sol estaba saliendo
y mi turno había terminado. Miré atrás, al comedor, y vi filas de ojos blancos observándome desde las mesas. Salí disparada hacia mi coche, ignorando el dolor que me atravesaba como agujas. Mientras corría, una voz familiar sonó desde una de las bombas de gasolina. ¿Nunca más?, preguntó el cuervo, posado en un surtidor. Nunca más, respondí, entrando en mi coche y arrancando lo más rápido que pude. Mientras me alejaba, los ojos blancos seguían mirándome desde las ventanas del paradero, y el libro en la mochila parecía susurrar en el silencio. Conduje durante horas, sin rumbo, hasta que el sol estaba alto en el cielo. Me detuve en un área de descanso, con las manos temblando mientras abría la mochila. Saqué el libro azul y lo abrí con cuidado. Las páginas estaban llenas de texto escrito a mano, diagramas y dibujos que parecían sacados de las pesadillas de Lucas. Una sección hablaba de marcados, personas que, por alguna razón, atraían a las criaturas de las fisuras. Otra describía los paraderos como puntos de contención, lugares donde las barreras entre mundos eran más delgadas. Leí sobre el cinturón azul, un símbolo de aquellos que podían ver más allá de las reglas, pero también un imán para el peligro. Una nota al margen, escrita en una letra apresurada, decía: «El paradero no elige a sus guardianes al azar. Si estás leyendo esto, ya estás marcada. No confíes en nadie, ni siquiera en ti misma». Cerré el libro, con el corazón acelerado. Miré el cuaderno de Lucas, que aún llevaba en mi mochila. Lo abrí y encontré más dibujos, la criatura alada, el hombre de ojos estrellados, y un símbolo que ahora reconocía en el libro azul, un círculo atravesado por 3 líneas curvas. Debajo, Lucas había escrito: «Val, no mires por la ventana». Mis manos temblaron mientras miraba por el parabrisas. El área de descanso estaba vacía, pero en la distancia vi una figura gris moviéndose entre los árboles. Sus alas se desplegaron y sus ojos azules brillaron bajo el sol. La criatura me miró y su voz resonó en mi cabeza una vez más. «Encuéntranos, marcada». Arranqué el coche y aceleré, dejando atrás el área de descanso. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía volver. El paradero del crepúsculo no era un refugio, era una trampa, y yo, de alguna manera, estaba en el centro de todo.